Estado de los estados. Todo México desde Quintana Roo en Estado de los estados. I've got you under my skin. ¿Cómo está usted? Ya estamos de nueva cuenta en su programa Estado de los Estados. Mi nombre es Lilia Arellano y el señor que está aquí a mi izquierda se llama Jorge González Durán, ¿verdad? Sí, claro, sí. Así te llaman, ¿no? Digo, todavía no me he cambiado de nombre, estoy en edad, ¿no? Aquí alguien, un abogado nos puede Oye, decir ¿te hablan o te chiflan? qué se necesita para cambiarse de nombre. ¿Te hablan o te chiflan? Pues las dos cosas, depende. Sí, ¿De qué? de la persona que sea. ¿Sí? Sí. Si es un cobrador, te habla, ¿verdad? Por tu nombre y No, apellido. te chiflan, al contrario, te chiflan. Sí. O te rechifla. ¿A Sí. ti, Hugo Trejo? A mí me hablan. ¿Sí? ¿Te gusta que te digan qué tal, Hugo, cuando te saludan? Pues no me fijo. ¿No? No me molesto. Llevo años diciéndotelo, ¿verdad? Sí. ¿Y no te has enojado conmigo? ¿Ni me guardas rencor? ¿Por qué? ¿Nada? ¿Ni sientes feo que te No. diga? ¿No? ¿Te vale? Así ¿O es, sabes porque- que lo digo con cariño? Además, ¿no? Pero además, cuando dices, ¿qué tal Hugo? No sé si te refieres a qué, a que no me dices, oye, ¿qué tal Hugo eres? No. No, oye, ¿qué tal Hugo? No. O dices, oye, ¿qué tal Hugo? Ah, depende. ¿Cómo la ves, Juan Bermejo? Muy ¿Eh? bien, Lilia. ¿Qué te parece? Extraordinarios compañeros. ¿Verdad que Geniales, sí? creativos, pícaros, de mente y lengua rápida. Sí, muy rápido, muy rápida. Y tengo otros con un doble sentido y un humor negro, Qué barbaridad. Hay que tienes que conocerlos. estar, pero a las vivas, ¿eh? Paco Rodríguez es uno de ellos. Paco te las agarra al vuelo y si no estás vivo, pero no sabes en la que te mete. George, lástima, Margarito. ¿Las entiendes todas o...? No, por supuesto, pero estoy en buena escuela contigo. Sí, ¿verdad? Claro. Oye, ¿por qué conmigo? ¿Por qué no con ellos? Si los malosos son ellos. Sí, No, yo. sé, tengo algo pasional contigo. No me digas eso. Sí. Te admiro por muchas cosas, por tu manera No, de no, decir ve, las estamos en público, luego me cosas. llamas. Mira, Me voy a sonrojar. de acuerdo. Pues No te sé quedes por callada, qué Lilian. Últimamente, sí es que estoy agarrando hilo. No. No sé por qué últimamente me ha dado por el pasado, González. ¿Será la edad? ¿A ti no? No, a mí no, me preocupa Por el hacer futuro. comparaciones, Me preocupa el futuro, en el pasado ya lo superamos. pero pues para entender o para saber qué es lo que te puede venir en el futuro, tienes que estar cierto de cuál es tu pasado. Y a mí el pasado de Quintana Roo no acaba de gustarme. Habiendo sido conocido porque acá se mandaba a que purgaran penas, pues criminales, asesinos, rateros, pero también gente que le estorbaba al gobierno, de haber convertido esta tierra en ese reducto territorial para las malas almas. Fíjate que no ha cambiado. Tenemos el caso más reciente, el Gueño. Hemos tenido aquí a Herrán Salvati, a Salazar Mendiguchía, los expresidentes más cuestionados en los últimos tiempos, en la época moderna, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, tienen extensas propiedades. Los banqueros como Roberto Hernández, últimamente ya sabemos ahora de otro asentamiento espectacular de la familia Peralta, únicos concesionarios para los medidores de luz en este país, con un negociote ya de décadas y que pues, por lo que se ve ya el siglo ya lo tienen a la vuelta. Y gobernados, si ya no por un enviado del centro, sí por quienes han olvidado su raíz, su lugar de natal, el amor que le deberían tener, el prohijar
un desarrollo sano, equilibrado, ver por sus paisanos. No tenemos nada de eso. ¿Cuál es la diferencia entre los que llegaron a explotar y los que están ahora? Si alguien la encuentra, díganmela por favor, porque yo estoy un poco confundida con todo esto. Bueno, antes los mandaban forzados, ¿no? A purgar una pena, a purgar el exilio político. Y luego estas tierras pues se han vuelto muy preciadas y ahorita ya vienen solos, ¿no? Hasta Escobar Gaviria estaba por acá, se te olvidó mencionarlo en su tiempo, las inversiones que tiene. Hay mucho dinero también del narco que se viene y que se mete acá. Aparte de ser una ruta, pues es un polo de atracción de todo tipo de capital, ¿no? De inversión. Y obviamente pues de inversión mala vida, a veces por la actividad ilícita del narcotráfico, y de inversión mala vida por la actividad política de la que muchos usan para enriquecerse y luego venir a meterla en estas tierras. Justamente hablando de política, ¿no estaríamos viviendo una dictadura escondida? Estoy viendo esto. Miércoles pasado hubo el 19 junta en China con Xi Jinping, que va a tener otro mandato. Es una dictadura abierta, pero abierta ahora en el comercio, lo sabemos. ¿No estaríamos de una manera promocionando una dictadura que en realidad el aspecto no existe realmente aquí, un aspecto de democracia? Yo coincido. Ya un escritor escribió La dictadura perfecta, precisamente en la rotación de poder entre dos partidos dominantes, PRI y PAN, que política y económicamente mantiene la misma línea de subordinación al gobierno de Estados Unidos e intereses norteamericanos, de forma tal que esta rotación del ejercicio del poder se da para simular y hacer sentir que existe una plena democracia en México. Se han generado muchos partidos pequeños que de alguna manera pulveriza voto opositor en función de evitar que una mayoría ciudadana logre el acceso al poder en un ejercicio democrático verdadero. Y yo hago un ejercicio: si tuviéramos una tortillita aquí, la partimos por la mitad, el 50% por lo menos del padrón electoral, como que si este fue el padrón electoral, no vota. El restante 50% se divide entre PRI, PAN, PRD, Morena, Movimiento Ciudadano, MAS, MES, PUS, PAS, PASTA. Entonces tenemos que empieces a tomar en consideración la dispersión de los votos y resulta que la mayoría no quiere al PAN, no quiere al PRI, no quiere al PRD, y entonces gana la minoría mayor respecto de los otros contendientes, y precisamente ese es el objetivo: evitar la cohesión de ese voto opositor, que es el 90%, 70% del electorado que quiere el cambio en México. Y por eso siguen así las cosas. Ahora, por lo que dice Lilia, si me permiten, hago una pequeña introducción histórica. ¿Quieres hablar del pasado para entender el presente y vislumbrar el futuro? Creo que conozco algo de la historia de Quintana Roo. Esto no comenzó, o sea, has mencionado nombres muy emblemáticos de la corrupción de los últimos tiempos, pero esto es así o ha sido así desde que Quintana Roo, desde que esta porción del país entró a la dinámica comercial. Ahora hablamos de libre comercio, de globalización. En esta parte de México, en el norte de Quintana Roo, que es la parte más oriental de México, realmente somos orientales nosotros, estamos en el oriente de México. Lo descubrieron los científicos de Porfirio Díaz, así se le llamaban a los tecnócratas de entonces, les llamaban los científicos porque habían estudiado en Europa también, Yves Limantour, que era su secretario de Hacienda y todo esto, ¿no? Cuando se crea el estado de Quintana Roo, quitándole esta parte sudoriental a la península de Yucatán, el gobernador de yucateco de entonces, amigo de Porfirio Díaz, le envía una carta diciéndole que está bien que se cree Quintana Roo con la parte
donde hoy está Chetumal, Carrillo Puerto, pero que se le deja a Yucatán esta parte de lo que hoy es Cancún y la Riviera Maya. Entonces se traza, déjenos esta parte, porque es la parte más rica de la península, la que tiene mayor porvenir económico, y si nos la quitan ya nos habrán quitado lo mejor. Porfirio Díaz no atendió este reclamo y creó Quintana Roo con los límites que de alguna manera tiene hoy, salvo una parte que está en disputa con Campeche. ¿Qué pasó? Que Porfirio Díaz se lo dio a sus amigos, le dio esta parte de Quintana Roo hasta un hermano de Justo Sierra, en fin, ahí están los nombres. Y crearon compañías colonizadoras y compañías para explotar los recursos de entonces, el chicle, la madera y la sal. Y en lo que hoy es Leona Vicario se creó una gran hacienda, ahí la hacienda Santa María, y una vía de ferrocarril hasta Puerto Morelos, de donde salían todos estos productos para el exterior. Era una zona exportadora. Se iba fundamentalmente a Estados Unidos, pero también a países de Europa, Inglaterra, Francia, y aquí había un gran banco, gran parte de esta zona era del Banco de Londres y México, antecesor del Banco Nacional de México de hoy. Por eso el Banco Nacional de México dice que tiene 150 años de historia. Allí está, y gran parte de esa fortuna la sacaron de aquí, de esta zona. Luego llega Lázaro Cárdenas y crea cooperativas, hace una expropiación y se crean aquí las cooperativas más importantes de chicle sobre todo. Solo de aquí se exportaban 2 millones de toneladas de chicle dirigidas a Chicago y a Alemania, cuando el chicle era natural. Durante la Primera Guerra Mundial tuvo un auge el chicle, decían que lo usaban para tranquilizar a los soldados. Todos los soldados norteamericanos sobre todo tenían su dotación de chicle, y en la Segunda Guerra Mundial también, y luego empezó ya lo sintético, ya se hace el chicle ya no como resina del chico zapote, sino de otros productos, ¿no? Y luego viene el turismo y estamos en esta situación, pero esta zona siempre ha estado en manos de... Podemos todavía irnos más atrás, fíjate. Así es. Porque cuando te das cuenta del número de habitaciones de cadenas hoteleras españolas, que no tendría ningún inconveniente, ¿no?, que fueran españolas, pero que la ruta del dinero es la misma, no pagan impuestos, no, o sea, como antes, es llegar a apoderarse de las riquezas del lugar, como lo hicieron antaño, y retirarse. Aquí ni impuestos, ni dejan beneficio alguno, y solamente por lo que le llaman generación de empleos mal pagados todos, sin ninguna responsabilidad empresarial, ahora pues perfectamente amparados por las pagadoras, que les permiten también evadir muchísimas de las prestaciones que debieran tenerse. ¿Vivimos una segunda conquista? Sí, segunda o tercera. Aquí, Nunca se fue. Y si analizas la composición, por ejemplo, de las sociedades que componen el sistema financiero mexicano, prácticamente está en manos extranjeras. BBVA Bancomer es banca española. Solamente HSBC, Hong Kong, bla, 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 bla. Santander, Scotiabank, Banamex, el Banco Nacional de México es de Citibank Group, son de Estados Unidos, que además está prohibido por la Constitución, por cierto. Y en la generación de los recursos, por ejemplo, como comentabas ahorita, de que no pagan los impuestos las empresas extranjeras, tenemos un ejemplo muy concreto con la hotelería. Las cadenas hoteleras argumentan la generación de empleos, y sí, tienes meseros, tienes bellboys, tienes, como fuera, esclavos del turismo, que reciben sueldos miserables.
y que no pagan los impuestos de los ingresos de la hotelería en México porque la venta se produce en el extranjero, Así es. en redes internet bancarias de internet, y que canalizan o sitúan la cobranza de la venta del paquete turístico en paraísos fiscales. Conocido un poco el manejo, te puedo hablar de que la infraestructura financiera de las grandes cadenas hoteleras interviene en más o menos de 5 a 6 países en donde distribuyen sociedades con las que se reparten el ingreso, y llega a México única y exclusivamente el pago del salario de los trabajadores y el pago de impuestos locales, prediales, el agua, cosas así. De manera que lo mínimo se queda en el territorio nacional y la gran utilidad en el extranjero, cuando precisamente con nuestra riqueza natural, que son las playas y las selvas, se genera ese poder adquisitivo y nos devuelven nada. Nada, absolutamente nada. Entonces, ese pasado me remonta a esta clase de autoridad federal, estatal, municipal, que se tiene en cada lugar. Es terrible, es verdaderamente decepcionante. No hay absolutamente ninguna regla para nadie. Ahorita, por ejemplo, ¿durante cuántos años escuchamos aquí en Cancún decir, es que el crecimiento nos rebasó? No tiene validez. Están anunciando este proyecto amigo, ¿no? El de los Peralta. Dicen desde ahora, vamos a generar 2,000 empleos. ¿Alguien le ha preguntado al señor Peralta cuál será su aportación por esas 2,000 familias de trabajadores? 9,000. No, 9,000. Sí. bueno, en una primera etapa van a ser 2,000. ¿Dónde van a vivir? ¿Y las escuelas? ¿Y los transportes? ¿Y las áreas de desarrollo? ¿En dónde? ¿En dónde? Si además, seguramente hubo descuentos para el otorgamiento de todo tipo de licencias. ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen el brazo del señor Peña Nieto. Pues ¿cómo crees tú que voy a pagar lo mismo que cualquier mexicanito que quisiera poner una tienda de abarrotes, ¿verdad? Y que debe cubrir todos esos requisitos? Esas 2,000 familias que lleguen primero, ¿los van a agarrar otra vez con las manos en la puerta? ¿Verdad que no? Y cuando vengan los albañiles, Son los primeros que van a venir. Sí. ¿en dónde? Cuarterías, esto- en zonas irregulares. Sí, y a generar una mayor Cinturones de delincuencia miseria y cuando todo. se termine el trabajo, se queden aquí y no exista nada más que hacer. Cancún carece de planeación de desarrollo. De planeación de todo tipo, pero también carece de autoridades que pongan las cosas sobre la mesa. No te voy a cobrar mochada por darte las licencias que necesitas. Vas a pagar los impuestos debidos y vas a adquirir un terreno para pies de casa para que se las vendas a tus trabajadores. No lo vas a regalar, pero vas a hacer algo para tenerlos ubicados incluso en una zona cercana, hasta por tu beneficio, cercana para que puedan llegar a tiempo a sus lugares de trabajo. Pero aquí no hay nada. Es más, donde se vayan a sentar a ver si al rato no vemos allá las tiendas con comidas y con todo lo demás estorbando las pocas vías de comunicación, porque no les importa. O sea, ¿en qué momento se hace esto? ¿En qué momento? No necesitamos de los españoles para que vengan a abusar. No necesitamos que nos manden sátrapas del centro. Los tenemos aquí. Es una realidad. Conversaba con un amigo constructor en relación al tema de las famosas mochadas. Él llegó con una solicitud para construir determinados niveles en un edificio condominal y obviamente la corrida financiera no le alcanzaba para poder superar el costo de la construcción y tener una utilidad, y necesitaba incrementar un piso más. Y fue y pidió, mira, aquí tenemos esto, tal edificio tiene tantos pisos, yo tengo 5, quiero 7. Me dijeron, sí, nos das 4 o 5 departamentos y te damos la licencia. ¿Y qué hiciste? Los tuve que entregar, porque me asentaron, me bloquearon mi licencia de construcción año y medio, y yo ya tenía un crédito bancario pagando intereses. O entraba el soborno o quebraba totalmente, porque tenías que pagar el financiamiento. Así, y casi
todos los desarrolladores entregaran o en especie o en efectivo por efecto de la licencia de construcción, incrementaron o no la densidad autorizada. Todos. Pregúntale a Medicuti cómo se hizo de recursos, a Aldo Reséndiz, que estuvo en el ayuntamiento un periodo acá, que además es un gran ladrón que trae un conflicto enorme con las Torres Mayores, que se robaron 18, 19 departamentos a estos españoles de desarrolladores de vivienda. Se enriquecieron, por darte nombres, y doy nombres, Claro. porque me consta. ¿De dónde surgió? Es que este nombre que acabas de mencionar es muy importante en muchos de los trasiegos que se hicieron, sobre todo en desarrollo urbano. Él estuvo un tiempo cuando un presidente interino, Jaime Hernández Zaragoza, estuvo un tiempo allí. Aldo Reséndiz es abogado y llegó de la mano de un despacho local en las Ángeles de México y fue quien elaboró el juicio de derechos electorales de Jaime Hernández Zaragoza contra Latifa y contra Greg y contra Julián, para poder llegar a tomar el cargo de alcalde interino. Y al haber ganado, pues obviamente lo premiaron con una dirección y resultó nada más y nada menos que la de desarrollo urbano. Y desde allá este señor se dedicó a hacer una serie de travesuras muy interesantes, al punto que actualmente enfrentan los litigios porque falsificaron escrituras, identificaciones de apoderados, de mayores y de banca española para robarse 19 departamentos, y Aldo Reséndiz es el abogado intelectual de esta operación. Y parece que es primo o pariente de uno de los chuchos de Jesús, fue dirigente nacional del PRD, Jesús Ortega Martínez. No Así sé si es. tenga parentesco, Me pero dijeron. me consta la ruta, porque de alguna manera conocí de ese asunto y llegué a tener algún intercambio de opiniones con Aldo Reséndiz. Y actualmente soy abogado litigante en el juicio de mayores, porque yo atiendo a una persona que es a quien le falsificaron firmas de identificación y todo lo hicieron en la notaría de Yolanda Solís Olveres, que incluso ya está inhabilitada como notario. Pues nada, vamos al corte, ahorita volvemos. Estado de los estados. ¿Y tú ya tienes testamento? Aprovecha que todo septiembre es el mes del testamento. Protege tu patrimonio y el de tu familia. Notaría 64. Notaría 64 de Quintana Roo. Boulevard Joaquín Hendrix y Luis Donaldo Colosio, Puerto Morelos. Teléfono 998-208-9027 y 802-2000. www.notaria64qroo.com. El Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 consolidará el desarrollo de Isla Mujeres. A través del eje rector Isla Mujeres con calidad de vida, serán dignificados los centros de población mediante la planeación urbana, gestionando ante las instancias correspondientes el equipamiento e infraestructura acorde a sus necesidades. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. I've got you. Ahora, los despojos de las tierras. La gente que no dudan en meterla a la cárcel con tal también de quitarle sus terrenos. Las asambleas simuladas de ejidatarios también para robar. Bueno, ¿ya qué es esto? A ver, vayámonos a una reforma constitucional. Carlos Salinas de Gortari modifica el artículo 27 constitucional que habla sobre la tenencia de la tierra y en relación al régimen ejidal, porque a partir de la creación de los ejidos
de la Constitución de 1857, después en su reforma en 1917, que otorga la repartición agraria al campesino como consecuencia de la famosa Revolución Mexicana, le pone candados legales para evitar que el campesino, por desesperación, hambre e ignorancia, venda la tierra, y obviamente se cumple el objetivo de la producción en el campo como un beneficio social. Ese fue el objetivo de la reforma agraria. Obviamente generó afectaciones a particulares que se habían apropiado del territorio nacional, tanto mexicanos como extranjeros, que ejercieron mucha presión para evitarlo. Y esta presión se fue manteniendo al pasar de los años hasta que Carlos Salinas de Gortari, en ese cabildeo de la privatización de todo hasta del aire, reforma este artículo 27, y es cuando se abre la... TLC también. Por supuesto. Se abre entonces la condición legal de vender la propiedad ejidal. De esta forma, en tanto se modifica la Constitución y cierran el recurso al campesino de medios económicos para poder producir en el campo, se ven obligados ¿a qué? Pues a vender la tierra para la subsistencia, y después le encuentran sabor al negocio de vender la tierra, como ocurrió con los ejidatarios de Bonfil, que se dedicaron a la venta del patrimonio ejidal y se olvidaron de la agricultura, que fue el origen de este ejido. Como consecuencia de ello, resulta que los grandes ricos de entonces, que han seguido siendo los grandes ricos de México, regresan a sus fueros a recomprar esa tierra vía asambleas ejidales, y tenemos entonces a los dueños de la Coca-Cola, los Ponce, que son ahora ejidatarios de Holbox, ejidatarios de Pino Suárez, ejidatarios de Tulum y de las zonas costeras de Quintana Roo, por darte... De las tierras de mayor valor. Exactamente. Sí, como Roche, los González, Beto Borge, Hendrix y todos, una serie de gobernadores, incluso el señor Ross, muy famoso, tiene miles de hectáreas a su nombre en el municipio de Isla Mujeres, hacia toda esta zona de Lázaro Cárdenas, ¿no? De manera que es muy identificada la gente que se ha hecho propietaria de la tierra nacional. Y doy nombres y los puntualizo. Ese fue el mecanismo. Mediante la modificación del artículo 27 constitucional, la riqueza nacional ya es parte de manos privadas nuevamente. Se olvida del campo y entonces generamos una dependencia. Hablaste del TLC. Somos ya dependientes de Estados Unidos, Canadá y China para el consumo de grano, cuando México era el exportador del maíz, del frijol, bla, bla, y ahora lo tenemos que comprar. Entonces generamos una dependencia alimenticia. Que es la peor pérdida de soberanía que hay, ¿eh? Cuando ya Por ejemplo, lo haces con el estómago. Yucatán producía y exportaba el enequén, la fibra famosa, la fibra de oro. Ahora resulta que se la compran, lo que se ocupa aún de esta, a Brasil y a China, que son los grandes productores de esta fibra. Impresionante. Hemos perdido mercados porque dejamos de producir aquello de lo que vivíamos. Menos el aguacate, bueno, porque eso sí se va a los partidos, a los estadios. El guacamole. Ay, sí. Por dar ejemplos. Por ponerle un punto de risa. Por dar si no, nos suicidamos. Pero no es totalmente no, y luego positivo, vino otra reforma que, con la intención de darle mayor autonomía a los municipios, y que ha propiciado también todo este desbarajuste y toda esta corrupción que enriquece a los directores de desarrollo urbano de los municipios que tienen tierras de valor, ¿no? Y municipios en donde hay un desarrollo como el que tenemos aquí en la zona norte de Quintana Roo, ¿no? El 115, que entonces ya los acuerdos para cambiar usos de suelo, ya los hace nada más un grupo de regidores y que se vuelven millonarios en ese término, porque tienen esta facultad sin que nadie más lo supervise. En esto de los cambios de uso de suelo, se llaman cambios de uso de suelo, ¿verdad? Y de densidades, entra dentro de los cambios de uso de suelo, las densidades, todo eso. Así es. Se han hecho ricos. Sí. De la noche a la mañana. Presidentes municipales de desarrollo urbano, se menciona a Aldo Reséndiz.
Pero está Carlos Canaval, que estuvo también como presidente interino, que tiempo, sucedió ¿no? a Chacho. Así es. Y ahí están allá los datos. ¿Cuántos cambios de uso de suelo se hicieron en este mini periodo? Fue el periodo donde mayores modificaciones a la densidad se produjeron que en los últimos años, en ese lapso. Sí. La manera más sencilla de enriquecerse, lo sabemos, y robar a la gente. Sí, Y entonces luego ponen periódicos, esa moda de poner periódicos, ¿no? Gente puso su periódico, los políticos ponen sus periódicos, que luego no son negocios para proteger a algunos enclaves. Y hay dueños de medios de comunicación que están también allá, no voy a mencionar los nombres porque pues no tiene caso, pero hay cuando menos 2 muy prominentes que son dueños también de muchos cientos de hectáreas en todos los ejidos del estado. O sea, Quintana Roo ha sido saqueado con la complacencia, complicidad de las autoridades. No, y luego ¿Qué te digo del pasado? Pues es un estado Es lo saqueado mismo, desde siempre, pero desde siempre, claro. siempre. Y luego se apoderaron también de bienes de los terrenos nacionales, ¿no? Por ejemplo, hay ejidos establecidos como el de Playa del Carmen, Puerto Morelos, Yonarical, pero en el centro, un poco más hacia un montón de tierras, miles de hectáreas, están a nombre de personajes que se han apoderado, que son... Hay un detalle... Son bienes nacionales que solo cuando vayan y hagan una guardarraya y tienen lana para mantener ahí un velador o una gente que cuide y se vuelven propietarios. Y mucha gente... Un montón. De hecho, Mendicuti ahí empezó realmente en la política, empezó como dirigente de los pequeños propietarios por todas las posesiones que tienen. Les voy a dar estos detalles, ¿no? 2 exsecretarios de Reforma Agraria, uno de Campeche y uno de Yucatán, son supermillonarios. Bueno, uno ya falleció, porque estos terrenos, a costa de los terrenos nacionales de Quintana Roo. El primero, antes de Severa Pacheco, creo que antes, fue Rafael Rodríguez Barrera, exgobernador de Campeche. Se hizo, y él y sus amigos y parientes y socios, de muchísimos terrenos nacionales. Y luego Víctor Severa Pacheco. Hay una historia interesante. Miguel Borge era gobernador del estado y quiere hacer, a mi juicio, un proyecto que fue visionario en su época. Fue visionario el proyecto, nunca se hizo. Ciudad Nizuco, con una ciudad satélite de Cancún, y detecta unos terrenos ahora donde está este hotel de los Chapur, ¿no? Allá. El Moon Palace. Donde está el Moon Palace. Había unos terrenos particulares de propietarios con títulos, los Povedano de Isla Mujeres, otros de en fin, otras personas. Y habían lo que le llaman, creo que demasías, o son terrenos nacionales. Y van y le exponen a Víctor Severa Pacheco esto para que se titulen estos terrenos nacionales a nombre de un fideicomiso que se había creado para Ciudad Nizuco. Pacheco le dice, ¿dónde están esos terrenos? Aquí están. Dice, vamos a ver, déjeme el proyecto, me parece muy interesante, en fin, ¿no? Tenía más o menos el visto bueno de Carlos Salinas, que era el presidente. Resulta que cuando llegan, uno de ellos, el que era secretario... pasaron como 3 meses. Como 3 meses, y el que conoce muy bien esta historia es José Luis Pech, que fue secretario en esa época de turismo. Llegan allá otra vez con Víctor Severa Pacheco para ver cómo iban los trámites, y les dice Víctor Severa Pacheco, no, pero Miguel se queja con Severa Pacheco porque le dice que ya pasó se retrasaron, no tengo nada. Se retrasaron, dice. Resulta que estos terrenos que ustedes pretenden ya estaban titulados a otras personas, ya no son terrenos nacionales. Resulta que ahí está el hotel de los Chapur y todo, ¿no? Entonces, hasta falsificaron documentos. Entonces, para que veas cómo se han saqueado a Quintana Roo todos. Falsificaron, ¿no? en el tiempo de Severa Pacheco se falsificaron documentos para despojar a gente que ya tenía sus tierras en la orilla sí, de la costa. todo. Cuando pusieron el Mayan Palace, allá delante de Playa del Carmen, que al nombre de los Chapur, sobre unos terrenos que son de la esposa del dueño de Liverpool.
Ajá. y se metieron en un conflicto que lo terminó ganando la señora y perdieron el hotel. El presidente se metió, ¿no? Así es. La familia Remo. Ahora, están los terrenos estos que un prestanombres de Roberto Hernández estuvo negociando en Puerto Morelos, que son muchísimas hectáreas también y que supuestamente se vendieron en una asamblea ejidal e incluso hasta hubo un cheque de por medio y no sé qué tanto, que a la vuelta me parece que de lo que no están muy ciertos todos aquellos que se han visto despojados y no abandonan sus tierras, pero saben que ya no les pertenecen, que no prescribe el delito cometido en un ejido. Los ejidatarios, el despojo de sus tierras no prescribe, no ha prescrito en los de Bonfil, por eso están peleando algunos. Y ahora dicen, no, pues es que se ponen a pelear porque claro, como ya está desarrollado, pues ya vale más y tal y tal. No, nunca se quisieron mover de ahí. No, la prescripción del despojo es una realidad. Te prescribe la acción de despojo. Todos los delitos de despojo prescriben, no importa cuál fuere. Pero estamos hablando que según te digo, bueno, García Villalobos, el expresidente del Tribunal Superior Agrario, peleaba muchísimo esa situación por la no prescripción de los delitos, de los derechos de los ejidatarios. Estás hablando de prescripción de delitos. Hay dos tipos de prescripciones. Te enriquezco el conocimiento. La prescripción de una acción penal, que es la del delito, y la prescripción para adquirir una posesión, que es la prescripción positiva. Hay dos. En materia criminal, el paso del tiempo perdona al delincuente. Esta no. En materia de posesión de un bien, el paso del tiempo otorga derechos de propiedad. Sin embargo, por la característica de la tierra ejidal, en esta tierra no se genera la prescripción positiva por estar ocupando un inmueble. A esa prescripción se referiría este funcionario. Ah, bien. ¿Sí? Es distinto. Ahora, en este nuevo asentamiento que está en Punta Maroma, ¿se llama? Pues creo que tiene un montón de líos ahí. Creo que hasta uno de los propietarios de gran parte de sus terrenos está en la cárcel presionado para vender. Y no sé qué tantas irregularidades tienen por ahí, ¿eh? Bueno, hay varios terrenos grandes litigios en esa zona. Entre Playa del Carmen y Tulum, por ejemplo. Hay terrenos que incluso tienen guardias ahí armados para evitar que se invada. Sí. Que son terrenos que están en conflictos de propiedad. Mira, por ejemplo, los que están comentabas de los terrenos de Moon Palace. Fecha reciente, a espaldas del Wet n Wild, en el costado, hay una franja de terreno de mucho valor que fue comprada por un ingeniero y que estuvo cuidando bien, comprada, pagada, que tenía un origen de terreno nacional. Y lo adquiere de la persona posesionaria que había regularizado ya esta tierra. Hace una pequeña construcción, paga sus impuestos, cédulas catastrales, obtiene diligencias notariales, reconocimiento judicial de que es el posesionario, y de repente llega Fonatur y le pone la bandera y dice, esto es propiedad federal, Fonatur. Bueno, ¿qué pasa? Porque esto es mío y esto es reciente. No, señor, esto es propiedad de la federación porque el plano dice acá. Bueno, pues mi plano, mi predial, mis títulos dicen lo contrario. Pues lo siento mucho y lo despojan. Él demanda la acción penal en PGR y demanda la acción civil para la restitución de su predio y gana el juicio. En ese periodo, Fonatur vende el predio a los inversionistas recién nombrados y a otros. Y les dice, y venden con el litigio, con el conocimiento del juicio. Le pagan a Fonatur y a estos amigos cercan el predio y le impiden a este ingeniero el acceso. Y es un anexo del Moon Palace y el Wet n Wild para el desarrollo. Le piden a Fonatur en el juicio el informe. Oye, ¿por qué razón? Ah, no, es que no es cierto, esto es nuestro. Total, que se exhibe el contrato de Fonatur hacia estos empresarios durante el periodo de litigio. Ahorita están recuperando ya el inmueble. En ese proceso están. Y lo van a perder estos hoteleros. Lo van a perder, claro. Pero en alianza con Fonatur, quien conociendo del litigio
porque estaba demandado, Vendió. y esconde la información a tribunales. ¿Por qué? Porque es un negocio entre ellos. Estos funcionarios se dedican a robar, como ocurrió con el tema Tajamar. Sabían que no podían vender estas propiedades por una condición, una restricción ecológica. Está prohibido el desarrollo en toda esa zona. Sobredensifican, modifican lo que estamos hablando de las densidades y unidades de gestión ambiental para la justificación del desarrollo comercial y habitacional de la zona. Y lo hizo Pero fíjate, Fonatur. el intríngulis es de esto. En México se crean leyes y leyes y leyes y leyes, separan unas para hombres, otras para mujeres, calificación de feminicidios, etcétera. Y hacen lo mismo en el terreno municipal, que si el plan de desarrollo urbano, que si el POEL, que si el de las... Te envuelven de tal suerte que aquel que tiene una mínima inversión por hacer o un capital propio, lo que sea, tiene que enfrentar 200,000 problemas. Para el otro, todas estas leyes le aseguran hacer lo que se le dé su regalada gana. Así es. Mira, cada 3 años hay un nuevo plan de desarrollo urbano. Pero cuando tenemos Y se una echan- ciudad que y no se- tiene y se- imagen urbana, Y se cuestiona la Parece. anterior y se reforma todo para ir negociando los Creciendo y su amigo abogado, y las densidades. candados. Sí, se juguetea mucho, sobre todo desde los ayuntamientos se juguetea mucho, en cada cambio. Mira, ¿cuál es la justificación de las leyes ambientales? ¿Cuál es la justificación? De la existencia en México de las leyes ambientales. bueno, la depredación brutal que se ha hecho de bosques, de selvas, Sí. explotación de Quedarse mares, con un tesoro se nacional. ensucia con el petróleo, no se guarda ninguna protección, no hay nada. Deriva de una investigación que ordena la Organización de las Naciones Unidas en 1985-86 y de allá se rinde un informe, el informe de Brundtland, que es cuando nace el concepto de desarrollo sustentable. Conclusión de este informe es que el modo del desarrollo de negocios, acabando con el ecosistema, iba a generar la desaparición del planeta con una vida sustentable. Y es entonces que al rendirse este informe se toma la famosa conciencia del cambio climático porque proyectan la condición de la contaminación. Y es así que entonces los países miembros de la ONU se obligan y se comprometen a la implementación de leyes nacionales para la protección del ecosistema y del medio ambiente. Ese es el origen de nuestra legislación en la materia. Y entonces a partir de 1987 es cuando se crea la ley del medio ambiente en México, nace Semarnat, nace Profepa, como órganos ejecutores de la legislación en la materia, precisamente en función de garantizar no atacar al ambiente en función del desarrollo económico como justificación y buscar que entonces se genere desarrollo económico sustentable. Ese es el origen. Bueno, es que todos esos orígenes son correctos, porque Sí, mira, es pero difícil, por ejemplo, quería oponerte cerrarte a la- un desarrollo, sí, perdón, Si quieres cerrarte la intervención. Y es lo que no respetamos como funcionarios federales. Fonatur está obligado a, Semarnat está obligada a, Profepa, municipios, no lo hacemos. Entonces estamos desobedeciendo el origen de estas legislaciones, porque priva el interés económico de los funcionarios y de los amigos y amigos empresarios, precisamente para el ingreso en contra de nuestra naturaleza, como es el caso Tajamar y el propio Cancún. ¿Y por qué te lo digo? Construyen sobre la duna toda la zona hotelera. pero En ¿sabes vez de qué me dijeron los que empezaron a construir ahí? Que venían de la Ciudad de México y que no sabían que era una duna. Porque yo les dije que eran los sicarios del medio ambiente. Es que lo Ellos fueron. habían empezado a construir Es que lo acá, fueron. encima de las dunas. La laguna Bojorques, la laguna Nichupté está muerta. Es un espejo de agua negra. ¿Por qué? Porque le cortaron el flujo del mar. Claro. El retorno del agua fue eliminada por completo. En vez de ser inteligentes y hacer ductos que canalicen el agua de manera que tenga ese ciclo de vida,
acabaron. Los manglares son el filtro entre el mar y la tierra, es la garantía del punto de equilibrio para los arrecifes. Muere el arrecife, se muere esa barrera natural del oleaje. Se muere todo. Se muere todo. No, y especies también marinas. Bueno, vamos al corte y ahorita volvemos. Estado de los estados. Quintana Roo vive. ¿Y tú ya tienes testamento? Aprovecha que todo septiembre es el mes del testamento. Protege tu patrimonio y el de tu familia. Notaría 64. Notaría 64 de Quintana Roo. Boulevard Joaquín Hendrix y Luis Donaldo Colosio, Puerto Morelos. Teléfono 998-208-9027 y 802-2000. www.notaria64qroo.com. Gracias a los esfuerzos del gobierno de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, Playa Centro en Isla Mujeres cuenta con el distintivo Blue Flag. Dicho certificado es entregado por la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y marinas que cumplen criterios establecidos de calidad, seguridad, educación e información ambiental. Con ello, no solamente se ha logrado mantener el distintivo Blue Flag, sino que este año será ratificado. En Scissors encuentras la elegancia, el estilo, la moda y el glamour para que te veas espectacular. Scissors, centro de belleza y alta peluquería. Plaza Bonampak 45, local 6, Cancún, Quintana Roo. I've got you. Date cuenta, aquí han construido sobre esto, han depredado. En la Ciudad de México lo han hecho sin ningún estudio del subsuelo. Y el aeropuerto, el nuevo aeropuerto, es la mejor muestra de lo que significa hacer negocios y tener corrupción en este país. Hasta los choferes de las unidades de transporte del aeropuerto te dicen: es una obra impresionante, tienen que pilotearlo todo, hay que hacer obras de relleno. Usted no se imagina los cientos, miles de camiones de relleno que han entrado, cuando esto podría haberse hecho en suelo firme a un costo infinitamente menor que el que tiene. Y el peligro va a seguir existiendo. Entonces, unos ahora ya con todos los conocimientos de la nueva tecnología en la construcción, y otros que porque no la tenían. Pero el chiste está, y que unos dicen, bueno, es que cuando nosotros construimos no había ley. Y hemos visto cómo terminaron con aquel proyecto de que mientras estuviera circulando por el bulevar ibas a ver siempre el mar. Se acabó. No ves nada. Y no tienes acceso al mar. De hecho, si eres un ciudadano como nosotros, tenemos no tienes acceso. Ese hotel que es gigante, que parece ahí el río. No, hombre, el que está delante por donde está Aqua World y todo eso. El Oasis. No, se llama Sandos. Sandos. Sí. Que es una mole de concreto, es espantosa. Espantosa. Es bueno, ¿y cómo autorizaron esto? Entonces, tanto desarrollo urbano, tanto, ¿para qué? Para terminar dando las densidades que sean a cambio de departamentos, a cambio de pisos. ¿Ve cuántos? Creo que la investigación con las leyes de transparencia, que sí funcionan en muchos casos, se pudiera averiguar si los presidentes municipales de este siglo, ¿qué departamentos tienen en la zona hotelera?
en estos edificios. No, vaya, por regidores, directores de áreas. De desarrollo urbano, sobre todo. Yo te puedo dar nombres actualmente con el conflicto de mayores, nombres de exfuncionarios municipales que no tienen una justificación económica de haber adquirido predios que valen 5, 6, 7, 8 millones de pesos. Puedo dar nombres ahorita. Sí, algunos, algunos que te acuerdas. Lidia Portillo, de manera concreta, falsificó documentos para hacerse departamentos simulando pagos para robárselos. Lidia Portillo. Te doy un caso concreto. ¿De dónde? Llegó a la Dirección de Relaciones Públicas del Ayuntamiento. ¿Qué experiencia en relaciones públicas conocidas pudiera tener para representar a Cancún, que es una sede internacional de turismo y de negocios? Simplemente la amistad con alguna persona. Y de ahí nace una relación con Aldo Reséndiz, que en ese periodo fue también el director de desarrollo urbano. Y entonces terminan juntos en Mayores. Qué coincidencia. ¿Con qué podemos justificar? Parece que el argumento que les daba Aldo es que había la oportunidad de que se hiciera de un departamento a un precio muy bajo. Sí, por supuesto, claro. Entonces, si compras barato, conoces el origen ilícito, pero si además luego revendes falsificando documentos y firmas, como es el caso de Lidia Portillo, pues entonces está peor el tema. Es un caso de delincuencia organizada. Lo es. Estamos acabando con el tesoro que hizo la fama de Cancún y de Quintana Roo. No estamos. Están acabando. Han estado. Realmente es una situación lamentable. Es lamentable. Por eso hay que decir los nombres de quienes lo hacen. Sí, por eso no hay que quitar el dedo del renglón haciendo denuncias. Y hay una situación que es muy clara y que la vemos ahorita. La separación entre los partidos políticos y la ciudadanía cada vez ya es abismal. Ellos están por su rollo, por sus prebendas, por sus registros, porque se hacen alianzas, por quiénes son sus candidatos, si van a tener recursos o no los van a tener y cuáles van a ser las nuevas reglas. Y la ciudadanía seguimos peleando lo mismo: empleo, salud, seguridad. Estos no se ocupan de nada y son los que pretenden llegar a ejercer a la autoridad. Este tema que menciona Lilia es brutal, toral. Hay un estudio, estamos informados que se dio a conocer hace unos días, de un organismo internacional muy prestigiado, que dice que solo el 7% de los mexicanos cree que México es un país democrático. Es un porcentaje, lo comparan, hacen el mismo estudio en varios países, pero vamos a compararlo con Venezuela. En Venezuela el 28% de los venezolanos cree que Venezuela es un país democrático. Fíjate, aquí solamente el 7% de los mexicanos no los mexicanos, de los entrevistados. Por eso, son encuestas. Sí, son encuestas. ¿Qué pasa? Lo que tú dices, que la mayor parte de los mexicanos ya no creen ni en los políticos, ni en los partidos, ni en esto. Y luego otro tema, el del dinero. Yo platico y entrevistamos y luego platicamos con algunos políticos, algunos funcionarios, y de repente te dicen que fulano de tal recibió tantos millones de pesos para su campaña, que los empresarios aportan millones de pesos para las campañas de los candidatos a diputados, a presidentes municipales, a senadores, a gobernadores, y todos los partidos van. Entonces esta podía ser una de las razones por las cuales cuando se llega al poder, pues hay que pagar estos favores. Sí, en un programa Luis Carlos Ugalde lo dijo muy claro: cada peso que aporta un empresario hay que multiplicarlo después por 100, porque así es el regreso. O sea, no hay un empresario que aporte a cambio de no recibir beneficios inmediatos al llegar al poder. Y algunos lo justifican diciendo que bueno, pues que arriesgaron su dinero porque no estaban tan seguros de haber ganado, ¿no? Por eso no, pues le apuestan a todos. Así es. O sea, van a ganar porque van a ganar. Y este divorcio, esta separación, este porcentaje que acabas de mencionar, ya alcanzó a Peña Nieto, ¿eh? El 7% ya es el único respaldo que tiene.
El 7%. No tiene más. De mexicanos que cree que él la lleva. El resto, nada. Entonces, volvemos a... No nos merecemos a los gobernantes que están en el poder, de verdad. Yo creo que no nos merecemos a la clase política en general, ¿no? Porque no solo son los que están en el gobierno, son los que están en los partidos, los que están en las organizaciones. En los congresos, en los cabildos. Entonces yo creo que esa es algo terrible para un país. Nada más No se ve una luz que diga, viene un Dios. cambio, viene algo que nos haga diferentes, que nos haga mejores. Eso está terrible. Los señores del frente que van a poner su candidato. Anaya, señalado por el enriquecimiento, los hijos estudiando tal y tal, y qué bien que habla francés perfecto, pero no creo que eso le sirva mucho a los de Milpalta, a los de Xochimilco, a los de Bonfil. Bueno. Tienes a la señora Barrales, cuestionada también por un enriquecimiento brutal. Vive en Las Lomas, tiene departamento de lujo en Miami. Además, Lo que se conoce. Su vida privada, que tampoco es del todo ejemplar. Tienes a Dante, expresidiario, ¿no? Con venta de franquicias. Y esos son los del Venden frente candidaturas. que Claro. va a salvar a México, o que pretende, ¿no? Del otro lado tienes a Clavillazo, ¿no? Ochoa. Del PRI. Sí, pues, no sabes quién es Clavillazo. No, hombre, estamos hablando de los dirigentes de los partidos. Bueno, dándole la mano a los Moreira, el abrazo a los dos hermanos, orgulloso de semejantes ejemplares coahuilenses, ¿no? El Niño Verde, que curiosamente retornó después de haber prometido amor eterno a la muchachita esta y vivir. ¿Cuánto tiempo el Niño Verde nos faltó? Él se ha estado viviendo aquí con todos sus papás, ¿desde cuándo? El manoseo político, ahora ya vamos solos. Primero se divorció del PAN, ahora ya se divorcia del PRI, pero eso tal vez no sería lo más reprochable, sino siendo un partido que pugna por la vida, quiere la pena de muerte, ¿no? Son de las más grandes incongruencias, y este señor con sus adicciones, no aficiones, adicciones brutales, no sé qué se puede esperar. Recordemos a Caguachi, que era su cuate, a todo este grupito de niños verdes. Y tenemos al PES, que es un reducto ahí en el que va a caber todo lo que se pueda. El PANAL, el partido anal, Un poco que no así. sirve para nada. No, sí sirve. ¿Cómo no? Sí, sí, claro. Hablábamos del voto opositor, y precisamente el PANAL es un apéndice del PRI creado precisamente para diluir el voto opositor. Entonces sirve a los No, o sea, intereses. no estoy hablando para los ciudadanos, pues ya ves que... Ok, pero sí, no sé. ¿Qué? Bueno. ¿Qué? ¿Qué aporta, pues, el PANAL? ¿Qué aporta? Tenemos No, sí, Morena. ¿Qué aportan los partidos en general? Lamentable- ¿Qué aportan a la ciudadanía? lamentablemente, en todos los partidos políticos falta la credibilidad necesaria, y más allá de nuestras simpatías por uno o por el otro, cuando analizas a la dirigencia, dices, oh, ¿quiénes están allá? Sí, pues los partidos políticos solo están en la búsqueda de votos para acceder al poder, no les interesa la ciudadanía, ¿no? Bueno, Entonces, pero el gobierno se encarga de que el contrapeso, que serían los independientes, ridiculizarlos al registrar 80, o al aceptar 80, o al... para que siga prevaleciendo el mismo Sí, régimen. para ridiculizarlo. ¿Qué es eso? En la medida en la que te dicen ay, ya se registraron 40, ya van 60, ya van 80, dices, qué ridículo es ¿no? Así es. En ese calificativo les quitas el valor a todos. A todos. Así es. Es que realmente el objetivo, lo platicábamos hace un momento, no es un ejercicio verdadero de la democracia. No se busca la alternancia en el cambio de régimen, es mantener el poder, y por eso el objetivo, repito, es diluir el voto. Ese es el medio de mantener el control.
Y aparentemente es un ejercicio democrático, porque bueno, pueden participar todos, entonces si es democrático, pueden votar por mí el que quieran, entonces sí es democrático. Bueno, también Kim Jong-un, Corea del Norte, dice que es democrático. Aquí hay que estar abusados, Bueno. porque acuérdense que ya participó una independiente que logró los votos para el registro y 3 votos a la hora de las verdades, ¿eh? O sea, fue un vil manipuleo. En las elecciones para la presidencia municipal. Entonces hay que tener mucho cuidado con quién se va a registrar como independiente. Hay que ver que quien aspire a ser presidente municipal de Benito Juárez, caray, reúna los mínimos requisitos hasta de presentación, de conocimiento, de capacidad, de interés, de haber hecho algo por su comunidad, lo que sea. Sí, pero mira, llegan sin proyectos, sin plataformas, sin equipos, sin propuestas, solamente con la comercialización de que soy independiente y por ser independiente soy mejor y no soy corrupto. Esa es la justificación de ser independiente. Pero, ¿con qué pretendes gobernar? ¿Quiénes son tus cuadros? ¿A quiénes propones para catastro municipal, desarrollo urbano, ecología, en fin? No, échame la risa, ¿no? Por ejemplo, a Mara se le están peleando los del PAN y se la pelean los de Morena. Sí. Y tío, como si realmente fuera a ganar. Es una comunicadora que ha tenido una buena plataforma de comunicación, que tiene un programa de respaldo social adecuado. Pero yo quisiera que Mara nos hablara de desarrollo urbano. Eso no garantiza que vaya a ser una buena gobernante. Por supuesto Para que nada. no. Ni siquiera una buena Pero representante en la ni Cámara. mínimamente, claro. Bueno, eso sería nuestro papel, señores, de verlos y hacer las preguntas adecuadas para informar a la gente, a ver si son preparados. Es nuestro papel. Es que el nuestro problema papel. es que los que deberían ser un filtro para evaluar la capacidad, el compromiso, Son los partidos políticos, que No no lo cumplen. nosotros. Es el problema. Así el gran es. problema, que los partidos no han cumplido con el papel que deberían tener ante la sociedad. Porque luego además resulta que llegan, les haces ver cuáles son todas sus debilidades, qué es lo que van a hacer, y si ganan, híjole, te mandan matar. Bueno, Nos vamos, señores. Bermejo, una Comento. última comentario. En alguna ocasión a ciertos políticos que están ahora en el poder, le respondí respecto de una invitación para formar parte de unas candidaturas. Me invitaron a formar, a ser candidato a diputado por un distrito en Cancún. Y decliné. Porque bajo mi perspectiva, si por ejemplo eres postulado por un partido político, se supone que vas a proponer el ejercicio de gobierno con base a la plataforma ideológica que enarbola el partido político que te propone. Se supone. Se supone, por eso. Entonces, en este caso yo les decía bien, este partido político, omito nombres ahorita, dice que es revolucionario, es democrático, que busca la inserción de bla, 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 bla. Y entonces, por eso, propone esa determinada persona que tiene un perfil de conocimiento, liderazgo, en fin, para que llegue al poder. ¿A qué? A implementar tu plataforma ideológica. No a que ejerzas el poder para ti, para los cuates. Porque si ese es el caso, ninguno de los que están siendo propuestos cumple el perfil. Porque no se está proyectando el cumplimiento de la ideología que este partido enarbola. Declino la atenta invitación, a no ser que todos asumamos este compromiso. Porque entonces pudiera ser que por esperanza se logre una mejoría democrática en México y de desarrollo social. Sí, pero como aquí ese reflejo de ideología, ¿sabes en dónde está? Cuando se pintan las orillas de las banquetas de amarillo, las bases de los postes de amarillo, hoy están de azul. Lo de azul, lo de verde. ¿verdad? O se ponen Por verdes. eso. Y entonces ese es el reflejo de la ideología del partido. Y yo les proponía en esta ocasión, a ver, vamos y llenamos una planilla para la presidencia municipal, regidor, ok, está bien. ¿Cuál de nosotros ha ejercido la función pública? ¿Cuál de nosotros tiene experiencia en la administración pública? Ninguno. Entonces, ¿cómo vamos a gobernar? ¿Qué deberíamos hacer si efectivamente tenemos este proyecto de ser gobierno? De manera paralela, armar una estructura
que empiece a practicar el ejercicio de poder de la administración municipal. Creemos una infraestructura que tenga a la vez como gestión ciudadana, desarrollo urbano, registro civil, bla, bla, bla. Reproduzcamos, repliquemos el organigrama del ayuntamiento y entonces quienes pretenden ejercer el poder, que vayan a hacer gestión social a esas direcciones para que aprendan. Que a la vez sean fiscales. Claro. Para que aprendan. Y entonces, si ganas la elección, ejerzas con experiencia, que conozcas lo que vas a hacer. Claro. Por supuesto. Hugo. Pues nada más, o sea, decir que hay una confusión, hay una incertidumbre en lo que viene. No tenemos ya como ciudadano, yo siento que no tienes una esperanza en un cambio, ni desde el punto de vista de las candidaturas independientes. Lo que nos han mostrado los partidos políticos, pues no hay nada que rescatar. Hay una enseñanza perversa hacia la ciudadanía porque no sé, se reproducen las experiencias malas para la sociedad, y el que está buscando el poder por la vía independiente, por la vía de los partidos políticos, lo está buscando con los mismos objetivos de quienes lo están ejerciendo actualmente. Creo que nos hace falta mucho como sociedad. Hay que educar desde la infancia a las nuevas generaciones, porque en las que tenemos difícilmente vamos a encontrar el cambio. Lilia, señores, hemos hablado hoy en este programa de cosas feísimas, horrible. Hemos pintado un México, hemos pintado la verdad de un México. México siempre se vendió a través de la historia, Santana y antes, hasta hoy, y se sigue siendo, y se sigue ensuciando al país. Todo lo que hemos hablado de esclavos, de trabajadores, de esa corrupción, de esta impunidad, realmente nos toca, nos rompe el corazón. Hay algo que no nos va a quitar, a mí personalmente, y me siento mexicano y orgulloso de ser mexicano, además de mi feo acento francés. No, es un acento igual al de Magali. Al de Magali. Yo no lo veo afrancesado. Espero y tengo fe que un día eso se va a poder mejorar. Si no, pues que hagamos la revolución. Pero tengo fe en algunos... Intelectual, di, porque si no, te meten al bote, ¿eh? Ah, bueno. Bueno, entonces que me meten al bote ya. Espero que realmente tengamos algo más positivo que decir por el porvenir de nuestro país. Jorge. Pues que hay que señalarlo. El gobierno tiene muchos voceros a su servicio. La sociedad, muy pocos. Hay que señalar lo malo para que se corrija, no para regodearnos en lo malo, ni porque disfrutemos hablando de lo malo. Nos preocupa, pero hay que señalarlo. El gobierno no quiere que se señale lo malo, porque pues quiere que todo sea, que lo que uno dice sea positivo, sea bueno, sea bonito, y que se hable bien de ellos. Pero alguien tiene que señalar las fallas, claro. Y sí, como dice Jorge, yo realmente, aprovechando esta coyuntura, felicitarte, Lilia, por permitir espacios de opinión en donde el ejercicio democrático, la expresión de puntos de vista y de ideas no se ha acotado. Te felicito, No, eres ni muy se valiente. acotará. Es lo que le hace Eso sí falta que- a nuestra sociedad. Que no, y no es un ejercicio de valentía, sino creo que esto llega junto con tu vejez, con los años, con analizar cuál es el país que estás dejando, cómo le van a hacer tus nietos, qué va a ser de un país que cada vez se va fragmentando más y en el que no nos atrevemos a levantarla. Hay que levantarla y este foro está abierto para usted. Muchísimas gracias. Que tenga muy buen fin de semana. Buenas tardes.